Buenas tardes, mi grupo está conformado por Andrea Salazar y mi persona Vanessa Betancourt y les estaremos hablando acerca de la interculturalidad y multiculturalidad. La palabra interculturalidad se refiere a las relaciones de intercambio y comunicación igualitarias entre grupos culturales diferentes en atención a criterios como etnia, religión, lengua o nacionalidad, entre otros. Por principio, el término no reconoce superioridad de una cultura sobre otra, independientemente de la relación entre mayoría y minoría. La interculturalidad apunta a construir una sociedad más democrática al visualizar, describir y valorar igualitariamente los modos de apropiación y la reelaboración de significados entre diferentes grupos. Está referida a los procesos de interrelación y comunicación de saberes, códigos, patrones y valores entre diferentes grupos culturales, entendiendo que existe igualdad entre sujetos independientemente de la posición que ocupen en el sistema. Se hace evidente que este término tiene como propósito la reivindicación y comprensión de la diferencia cultural en atención a variables de tipo histórico como político, antropológico, ambiental, entre otros. La interculturalidad supone la aplicación de una serie de principios que hacen de este un concepto complejo. Entre ellos tenemos el reconocimiento de la ciudadanía, el reconocimiento del derecho a ejercer la identidad originaria de los pueblos, rechazo a las formas de imposición de la cultura hegemónica y marginación de la cultura minoritaria, comprensión de las culturas como fenómenos dinámicos y la comunicación horizontal. La interculturalidad también debe seguir una serie de etapas para poder lograr el objetivo. Estas son el respeto mutuo, que implica saber reconocerse como iguales en el escenario de intercambio, reconocer la otredad, ejercer y permitir la libre expresión y saberse escuchar mutuamente. El diálogo horizontal, que supone generar relaciones con igualdad de oportunidades, relativizando el propio punto de vista. La comprensión mutua, que se refiere a la disposición empática a comprender a los otros, y la sinergia, que ésta se enfoca en apuntar hacia resultados donde la diversidad se vuelva fortaleza. De acuerdo a la sociología o a la antropología, se habla de multiculturalidad cuando un espacio geográfico, físico o social reúne a distintas culturas que coexisten e intercambian a diario, pero sin que ninguna ejerza una influencia demasiado drástica sobre otras. Dentro de esta multiculturalidad se aceptan y reconocen todas las diferencias culturales, tanto las de índole racial o étnico como las religiosas o lingüísticas. E incluso se promueve el derecho a esta diversidad. Cuando estas comunidades logran convivir en un marco de tolerancia y respeto, es que los expertos comienzan a hablar de multiculturalismo. Dentro del paradigma pluralista, el multiculturalismo surgió como modelo de política pública y como una filosofía o pensamiento social de reacción frente a la uniformización cultural en tiempos de globalización. Se ha concebido como una oposición a la tendencia presente en las sociedades modernas hacia la unificación y la universalización cultural, que celebra y pretende proteger la variedad cultural al tiempo que se centra sobre las frecuentes relaciones de desigualdad de las minorías respecto a las culturas mayoritarias. A grandes rasgos, podríamos decir que la multiculturalidad se caracteriza por trabajar por la eliminación de los prejuicios y estereotipos asociados a cada cultura, promover la convivencia armoniosa entre culturas, buscar la tolerancia a las diferencias y fomentar los intercambios entre los distintos grupos culturales. A lo largo de los años se ha generado una problemática en torno a este concepto, atendiendo a los efectos que la globalización podría tener sobre el mismo. Se puede convivir de forma pacífica con un colectivo que posee tradiciones y preconceptos distintos. Puede obligarse a determinado grupo a que acate leyes que no comparte. Es necesario ser tolerante con aquellos que no toleran nuestra forma de vida. El ejemplo más claro que puede darse sobre los problemas que pueden ocasionarse por la convivencia de diferentes culturas en una sociedad plural es quizás el de la movilidad. En algunos países africanos existen prácticas como la mutilación genital femenina que no son aceptadas en países occidentales, incluso castigadas penalmente. ¿Qué deben hacer los africanos? ¿Renunciar a sus costumbres por trasladarse a un nuevo destino?
y los occidentales, aceptar prácticas contrarias a su ideología en beneficio de una convivencia pacífica, entender, por lo tanto, al multiculturalismo como la simple coexistencia de diferentes grupos culturales, hace a un lado las diferentes problemáticas que este concepto abarca. Estudiarlas y analizarlas es tarea de los estudios de la sociología y la antropología, que deberán dar respuesta a las distintas interrogantes que rodean a esta definición. Diferencias entre la multiculturalidad e interculturalidad. La multiculturalidad hace referencia a la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio geográfico o social, pero sin implicar influencia o intercambio entre ellas, sin contacto con la comunidad local. No aboga por la asimilación de costumbres ajenas a la cultura propia, lo que puede derivar en conflictos. Por ejemplo, un alumnado que procede de países o regiones diferentes, pero solo se relaciona entre quienes comparten este elemento distintivo, tanto dentro como fuera del aula. Sin embargo, la interculturalidad aboga por la convivencia de diferentes culturas en un mismo espacio y además apuesta por la interacción entre ellas sin la supremacía de ningún grupo cultural. La interculturalidad se basa en valores como el respeto a la diversidad, el crecimiento de cada grupo y la integración. Además, apuesta por el diálogo para la resolución de posibles conflictos que puedan surgir. Por ejemplo, un aula donde el alumnado de distinta procedencia geográfica se relaciona entre sí en condición de igualdad, tanto dentro como fuera del aula.